Quiero invitaros a abrir otra vez vuestra Biblia. Ahora lo tenía apagado yo, David. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias para seguir alabando al Señor y ahora por medio de estudiar juntos su palabra. Y quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Justo cuando terminó el estado de alarma y pudimos volver a reunirnos, retomamos nuestro estudio de esta carta a los Hebreos en este capítulo 11, un capítulo excepcional, un capítulo que resalta en la Biblia, un capítulo que nos hace ver el testimonio de muchos que vivieron por fe, que agradaron a Dios con su fe. Y en la voluntad de Dios, después de prácticamente 2 meses, hoy vamos a terminar este capítulo 11 de Hebreos. Y en los últimos versículos de este capítulo 11 vamos a ver cómo fortalecer nuestra fe. Cómo fortalecer nuestra fe. Así que vamos a leer juntos Hebreos capítulo 11 y comenzamos en el versículo 30. Hebreos 11:30 dice así: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación de su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. El conocido escritor estadounidense Mark Twain dijo en una ocasión que es mejor merecer honores y no tenerlos que tenerlos y no merecerlos. Esta sería una buena manera de describir a los hombres y mujeres mencionados en este capítulo 11 de Hebreos, de los cuales el mundo no es digno. No recibieron honores, ni siquiera recibieron la promesa sobre la cual basaron sus vidas. Pero estaban tan convencidos de la fidelidad del que prometió, que vivieron como si hubieran recibido la promesa. Son el gran ejemplo de los que vivieron con la certeza de lo que se espera y con la convicción de lo que no se ve. Este es un capítulo excepcional en la Biblia, como hemos dicho.
Nos muestra las propiedades de la fe al principio, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego nos muestra el ejemplo de muchos de los protagonistas de la fe en la historia. Es un capítulo especial escrito con un propósito muy específico que vemos al final del capítulo 10. El propósito de animar a los que estaban dudando de Cristo a seguir adelante. Dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Los receptores de esta carta tenían una necesidad específica. Ellos necesitaban ser animados a no dudar de Dios, a no desconfiar de la obra y el poder de Cristo. Cristo es suficiente, Cristo es superior. Ellos estaban sufriendo la hostilidad de pecadores, estaban sufriendo persecución. El autor lo dice en el capítulo 10, versículo 32, recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos, siendo hechos un espectáculo público, versículo 33, en oprobios y aflicciones, siendo también compañeros de los que eran tratados así. Y el autor les quiere animar a seguir confiando en Cristo, a seguir viviendo de acuerdo a la palabra de Cristo. Porque para algunos esta persecución chocaba con su comprensión. No entendían por qué estaban sufriendo si estaban haciendo lo correcto. Y comenzaron a dudar de si confiar en Cristo era lo correcto. Así que para ayudarles a mantener sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, el autor de esta carta les presenta a esta convincente nube de testigos. Eso es Hebreos 11, una gran nube de testigos, como luego dice el capítulo 12, versículo 1. Es la nube de testigos de los que demostraron una fe que agrada a Dios. Porque, versículo central de Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la verdad central de todo este capítulo. La fe es lo único que agrada a Dios. Todo lo que puedas hacer que crees que va a agradar a Dios, si no lo haces en fe, confiando en quién es Él y haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él ha dicho, como Él ha dicho que debemos hacerlo, si no lo haces así, no le vas a agradar, es imposible. La fe que agrada a Dios es aquella que está firmemente basada en el carácter inmutable de Dios. ¿Entiendes esto? La fe que le agrada a Dios es la fe de quien cree que Dios es. Que Dios es quien dice que es. Que Dios es como dice que es y actúa como dice que actúa. Y esto es algo que todo creyente necesita tener muy claro. Escucha, la medida de nuestra fe depende de la medida de nuestro conocimiento de quién es Dios. Así se va a fortalecer tu fe en la medida que conozcas más a Dios y creas más en Él. Y al conocerle más, creerás más en Él. Y al creer más en Él, querrás conocerle más. Y cuanto más comprendas su carácter perfecto e inmutable, el Dios que no cambia, el Dios que no puede negarse a sí mismo, cuanto más comprendamos quién es Él, más firme será nuestra fe. Así que, al terminar este capítulo, al concluir la descripción de los protagonistas de la fe, el autor va a destacar aquí 3 pilares indestructibles de la fe que agrada a Dios. 3 pilares indestructibles de la fe
que agrada a Dios. Es lo que vamos a ver en este pasaje. 3 pilares indestructibles que fortalecerán nuestra fe inevitablemente. Inevitablemente. El primero de estos pilares lo encontramos en los versículos 30 y 31, y es este: el primer pilar indestructible que fortalece nuestra fe es la palabra infalible de Dios. La palabra infalible de Dios, la palabra que no falla. En los versículos 30 y 31, el autor lleva a sus lectores a pensar en otro momento de la historia del pueblo de Israel. Si recordáis, habíamos dicho que el autor ordena su testimonio, esta gran nube de testigos, de manera cronológica, empezando con Dios cuando creó todas las cosas y no había nada, siguiendo por Abel, el primer gran ejemplo de quien vivió por fe, y continuando por Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Allí es donde termina el versículo 29, Moisés, que por la fe saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora el autor le da al botón de ir más rápido para adelante 40 años y nos lleva al momento en el que comienza la conquista de la tierra prometida. Y la conquista de la tierra prometida comenzó con la conquista de una ciudad específica y de una manera muy especial. Historia de escuela dominical, ¿verdad? Los muros de Jericó. Cómo Dios guió a este pueblo a conquistar una ciudad que estaba firmemente establecida y estaba con una gran defensa que eran sus grandes muros, y cómo Dios hizo algo ahí sorprendente y sobrenatural, ¿verdad? Dice el versículo: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Este pasaje nos lleva a esa escena en la que Josué primero tuvo gran fe al seguir estrictamente la palabra de Dios. Fue Dios quien le dijo a Josué cómo tenían que hacer. Y luego fue también el pueblo de Israel quien confió en Dios, obedeciendo a aquel que Dios había puesto para guiarles. E hicieron todas las cosas estrictamente como Dios les había ordenado. Por lo menos en cuanto a cómo empezar la conquista. Porque en un momento veremos que no todos hicieron lo que Dios dijo. Pero este es el primer ejemplo aquí de 2 que tenemos de este momento histórico concreto en el que los del pueblo de Israel, Josué y luego todo el pueblo, demostraron confianza en la infalibilidad de la palabra. No hubiera sido una estrategia que ningún experto en guerra hubiera utilizado en aquel tiempo. Dar vueltas a la ciudad. Y el texto no nos da ninguna indicación allí en Josué capítulo 6 y capítulo 6 de que allí ocurriera algo natural por el hecho que dieran vueltas. Lo que ocurrió fue algo sobrenatural. Y además Dios les había dicho, luego si queréis podéis leer la historia completa en casa, pero Dios les había dicho: esta ciudad me la vais a dedicar a mí. Va a ser el punto de partida con el que yo os voy a mostrar que yo soy fiel, y esta tierra que prometí a vuestros antepasados os la voy a dar si confiáis en mi palabra infalible, mi palabra que no falla. El otro ejemplo es realmente sorprendente, porque venimos de hablar de hombres como Enoc, que caminó con Dios, Abel, que ofreció de lo mejor, Abraham, que obedeció al punto de estar dispuesto a ofrecer a su propio hijo, Moisés, que consideró las riquezas de Egipto como nada comparado con el oprobio de Cristo. Y ahora, en este capítulo de estos grandes héroes, está una ramera. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, eso nos apunta a que ella había sido una mujer pagana antes de creer en Dios. Y que había sido una mujer de una vida contraria a la voluntad de Dios antes de conocer a Dios.
pero el testimonio de Rahab es maravilloso en la Escritura. Y también va conectado con el hecho de que Dios había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Rahab es el ejemplo ahí al comienzo de la conquista de que Dios iba a bendecir a las naciones por medio de esta nación escogida. Y cuando vamos a Josué capítulo 2 y versículo 11, encontramos el testimonio de Rahab. Porque en Hebreos 11 el autor nos acaba de decir que ella se salvó de morir en Jericó con todos los demás de su pueblo por recibir con paz a los espías de Israel. Recibir con paz a sus enemigos. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Josué 2:11. Aquí es Rahab hablando y dice, cuando lo oímos, y esto es una referencia a versículos anteriores, al poder de Dios demostrado en las victorias y en el avance del pueblo de Israel. Cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Y fijaos lo que dice Rahab, esta es su confesión de fe. Porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estos son los dos ejemplos aquí en Hebreos 11, 30 y 31. Un pueblo que confió en la palabra infalible de Dios y que hizo las cosas tal cual Dios les dijo que hicieran para obtener aquella gran conquista. Y una mujer que cuando oyó acerca de Dios y quién era Dios, confió en Él y lo arriesgó todo. No nos quedemos en la escuela dominicana en el sentido de, qué bonito, que Rahab protegió a esos espías y luego fue salvada. Ella arriesgó su vida, lo arriesgó todo, la vida de su familia. Ella, en medio de su nación, una nación pagana, confesó creer en Dios. Y ese es el ejemplo. Esta mujer, dicho de otra manera, creyó que Dios no falla en lo que dice y en lo que promete. Ella supo que la salvación no estaba con su nación, con su religión, con su vida pasada, estaba con Dios. Ella tenía que ir con el pueblo de Dios y ahí estaba la salvación. Así que estos son los dos grandes ejemplos aquí en este momento crucial de la historia del pueblo de Israel, de los que confiaron en la palabra infalible de Dios. Pero hay algo importante que no debemos perder de vista en esta historia. Hay un contraste notable entre la conquista de Jericó, y ahora quiero llevaros otra vez a Josué capítulo 7 en esta ocasión, la conquista de Jericó y la conquista de la siguiente ciudad en el plan de conquistar la tierra prometida. Lo que ocurrió en Jericó fue algo sorprendente que sin duda animó al pueblo de Israel, ¿verdad? Si confiamos en Dios, aún los muros más altos y más fuertes van a caer. Así que cuando Josué envía espías a reconocer la siguiente ciudad y ven que no hay comparación entre Jericó y Ai, así es como se llama la siguiente ciudad, dicen, mira Josué, no es necesario ni que canses al pueblo, con unos pocos que envíes, victoria asegurada. Notad el contraste. Jericó, la gran ciudad, Dios la destruye, una ciudad pequeña, no necesitamos ir todos. Ahora recordáis qué pasó, fueron derrotados y fueron avergonzados. De manera que Josué en el capítulo 7 y versículo 8 dice, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? ¿Qué pasó? ¿Sabéis qué pasó? ¿Recordáis qué pasó? ¿Todo el pueblo siguió la palabra de Dios estrictamente? No. Porque Dios había dicho que aquella ciudad pagana iba a ser juzgada también por
la conquista del pueblo de Israel y que no podían sacar de allí ningún ídolo pagano de aquella ciudad, que no podían mezclarse con aquellos pueblos paganos. Y no lo hicieron. No lo hicieron menos uno que sí lo hizo, Acán. Y Dios le tuvo que responder a Josué de esta manera, versículo 11, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Aquí está el gran contraste. Hubo uno, Acán, y su familia, que despreciaron la palabra infalible de Dios. Y la palabra de Dios no falla. Y va en los dos sentidos. No falla cuando Dios te hace una promesa, no falla cuando Dios te hace una advertencia. Ignorar la palabra infalible de Dios siempre tiene graves consecuencias. Escucha, el pecado siempre estorba nuestra comunión con Dios. Por eso tu fe no se va a afirmar, no se va a fortalecer si no confías en la palabra infalible de Dios. La palabra de Dios que no falla. Aquí tenemos el gran contraste de una mujer que lo arriesgó todo, Rahab. Y luego el ejemplo de un hombre que ignoró el riesgo, Acán. Y esto me recuerda precisamente a las palabras del Señor Jesús en los Evangelios. Palabras como Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26, lo podéis anotar. Mateo 16, 24, dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Entiendes? La salvación está en Dios, en poner tu fe en Él, en confiar estrictamente en lo que Él dice en su palabra. Y cuando sales de ahí, estás en riesgo. Y podrás, con tu esfuerzo y con tu manera de ver las cosas y con tus opiniones y con tu manera de ver la vida, podrás ganarte el mundo. Disfrútalo. El problema es tu alma. El problema es tu alma. Y tu alma solo la podrás salvar si confías en Cristo. Aquel que vino para dar a conocer al Padre, aquel que reveló la gracia y la verdad de Dios. Siempre es un acierto confiar en la palabra de Dios. ¿Lo crees? ¿Crees esto? ¿Crees que siempre es un acierto confiar en la palabra de Dios? Lo es, porque ahí está el pilar de nuestra fe. Su palabra es infalible. Su palabra no falla. Como dice el pastor escocés Sinclair Ferguson, sé obediente aun cuando no sepas a dónde puede conducirte la obediencia. A donde te lleve tu obediencia, da igual, lo importante es que obedezcas. Es que confíes en aquel que no miente, en aquel cuya palabra no falla. No ignores la palabra infalible de Dios. Cuando tienes dudas, cuando piensas que tu fe es débil, tienes que preguntarte, ¿estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estoy demostrando mi confianza en el Dios que no falla por medio de escuchar y conocer y obedecer su palabra? Porque
un mayor compromiso con la palabra de Dios nos llevará a tener una fe más firme. Esa es la verdad de este pasaje. Es la enseñanza en esta escena. Un compromiso con su palabra te llevará a una fe más firme. Ahora hay un segundo pilar por medio del cual fortalecemos nuestra fe. Además de la palabra infalible de Dios, está el poder indiscutible de Dios. El poder indiscutible de Dios. Y esto lo vemos en la siguiente sección, que va de los versículos 32 al 38. Fijaos, ahora hace una pregunta en el versículo 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Entendemos, ¿verdad?, lo que dice aquí el autor. Podría seguir dando ejemplos, pero me falta el tiempo. Como le pasa a la mayoría de los predicadores, ¿verdad? Nos falta el tiempo. Y es interesante que los nombres que aquí menciona el autor, podríamos resumirlos de esta manera. Él habla de los pastores y los profetas de Israel. Él habla de los jueces y luego habla del rey por excelencia en Israel, aquellos que fueron llamados a pastorear al pueblo de Israel, y luego los profetas que tenían la misma labor, tenían la misma responsabilidad. Samuel es el primer profeta, era aquel considerado prácticamente como el primer profeta después de Moisés para el pueblo de Israel. Y menciona una lista en general, también de manera cronológica, empezando por los jueces, y podríamos decir prácticamente hasta el último de los profetas antes de Jesús, que es Juan el Bautista. Y lo que el autor destaca es, por un lado, proezas de aquellos pastores y profetas, pero por otro lado, interesante, persecuciones. Fijaos, y no tenemos tiempo realmente para ver todos los ejemplos, pero cuando el autor, tenemos que entender aquí, cuando el autor está diciendo estas cosas, está diciendo que conquistaron reinos, hicieron justicia, apagaron la violencia del fuego, se hicieron poderosos en la guerra. Cuando está diciendo todas estas cosas, en las mentes de los hebreos están nombres y personas específicas. Ellos conocían su historia. Quizás no nosotros la conocemos tan bien como ellos. Pero, por ejemplo, cuando dice que obtuvieron promesas, en el versículo 33, es una referencia muy probablemente a David. David, quien recibió una gran promesa, una promesa tremenda, la promesa de un reino que en el futuro iba a ser un reino eterno. Fue realmente la promesa de la venida del Mesías y del reinado del Mesías. Y voy a ir dándoos algunas citas para que anotéis, por si luego lo queréis ver en casa. Algunas de ellas las vamos a ver, pero ahí la promesa que Dios le da a David en cuanto a un reino futuro está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 y 12. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 11 y 12. Algo que luego el apóstol Pablo hace referencia en Hechos capítulo 13 y versículo 23. Así que podéis anotar estas citas para luego verlas en casa, Hechos 13, 23. Es la promesa que David recibió por la fe. La fe también que demostró uno que cerró la boca de los leones, ¿verdad? Al final del versículo 33, por la fe cerraron bocas de leones. ¿A quién se refiere? Ahí sí que podemos verlo, por lo menos yo os leo, Daniel 6, capítulo 6, versículo 22. Si recordáis la escena aquí, Daniel había sido injustamente condenado a muerte, a morir siendo echado a un foso de leones, y a la mañana siguiente, cuando el rey va a ver qué ha pasado y pregunta a Daniel y le dice: ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? Y Daniel responde: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. ¿Sabéis por qué había sido condenado Daniel? ¿Lo recordáis? Por orar. Algo que al principio de este capítulo se nos dice que él hacía continuamente. Y los enemigos de Daniel habían encontrado una manera malvada
de tratar de acabar con Daniel, porque era su enemigo y porque Daniel había por años recibido bendición por su integridad en Babilonia, y por eso su integridad era lo que tenían que atacar. Pero ¿sabéis qué estaba haciendo Daniel cuando oraba y abría las puertas hacia Jerusalén? Primero de Reyes capítulo 8, podéis anotar esta cita también. Primero de Reyes capítulo 8, ahí encontramos la construcción del templo de Salomón y su dedicación. Salomón dedica este templo a Dios y hace una petición para que Dios responda a la oración de su pueblo en toda circunstancia. Y una de las circunstancias, fijaos, Primero de Reyes capítulo 8, versículo 46, os leo, dice: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos, y se arrepienten, y te hacen súplica en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. No podemos perder de vista esta conexión, hermanos y hermanas. Daniel oraba viendo hacia Jerusalén, no porque si oraba mirando hacia otro lado Dios no le iba a escuchar. Oró porque sabía que esa era una promesa de Dios, que aún estando cautivos por su pecado, en tierra lejana, si estaban arrepentidos y oraban con fe y confiaban en Dios, Dios les iba a hacer justicia. Esto es lo que Dios hizo. Y este es el testimonio de Daniel. Mi Dios me salvó cerrando la boca de los leones porque fui hallado inocente ante Él. Hay más ejemplos y sin irnos del libro de Daniel. En el capítulo 3 están los que apagaron la violencia del fuego, como dice ahí Hebreos capítulo 11. Literalmente anularon el poder del fuego. Porque esto es lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recordáis a los amigos de Daniel que estaban también allí en Babilonia? Cuando en el capítulo 3 Nabucodonosor construye un ídolo, una estatua y manda que todos adoren, y estos se niegan porque ellos dicen: solo a Dios podemos adorar. Y entonces Nabucodonosor les amenaza: vais a morir seguro. Y ellos dicen: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Y luego Daniel 3:23, estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Proezas de fe, el poder indiscutible de Dios. 3 hombres que confiaron en el poder de Dios y que dijeron además: si Dios nos libra de morir hoy del fuego ardiente, igual de ti nos va a librar. Luego están también, volviendo a Hebreos 11, viendo algún ejemplo más. Versículo 35, se nos habla de mujeres que recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y esto apunta a una época única también, especial en la historia del pueblo de Israel. Una época caracterizada por
grandes milagros. De hecho, a veces solemos pensar que los hechos milagrosos están ocurriendo todo el tiempo a lo largo de toda la Escritura. Y Dios a lo largo de la Escritura obra con poder sobrenatural. Pero de manera específica se nos muestra dos épocas de la historia, solamente dos épocas de la historia. En Hechos se nos muestra la época de los apóstoles, que fueron confirmados por Dios, como dice precisamente el autor de los Hebreos al principio del capítulo 2, fueron confirmados por medio de esos milagros y señales y prodigios. Pero ¿sabéis cuál es la otra época de la historia caracterizada por grandes milagros? La época de los profetas Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Y con los dos ocurre un mismo milagro. Que dos madres, en situaciones diferentes, reciben a sus hijos que habían muerto y son resucitados. Proezas. Una época especial en la que por la fe hubo mujeres que recibieron a sus muertos, a sus hijos, mediante la resurrección. Pero aquí en este mismo versículo 35 vemos ahora un cambio, porque sigue diciendo el texto que otros fueron torturados. No sabemos realmente a quién se refiere aquí en concreto, pero en la historia de Israel, en la tradición histórica de Israel, hubo una época en la que los judíos sufrieron tortura de manera especial. Fue la época conocida como la de los macabeos. Y muchos judíos fueron torturados por reyes paganos como Antíoco Epifanes, del cual se nos habla también en Daniel. Se nos avisa, se profetiza acerca de ese sufrimiento. Y hay registros históricos, no bíblicos, no inspirados, pero históricos, que nos hablan de judíos que fueron torturados de manera especial. Y lo interesante es lo que dice aquí el autor, no aceptando su liberación. Esto apunta a lo que ocurrió en aquella época, cuando estos eran torturados para que negasen a su Dios, para que dejasen de vivir de acuerdo a la voluntad y a la palabra de su Dios. Y ellos no aceptaron esa liberación, ellos no negaron a su Dios. Y la consecuencia fue la muerte. Pero ellos no lo negaron. ¿Por qué? Porque confiaban en una mejor resurrección, que es lo que la Biblia nos enseña de una manera clara. Porque están los hechos sobrenaturales de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, o de la mujer, el hijo de la mujer sunamita, con el caso de Eliseo, aún Lázaro, a quien el Señor Jesús resucitó, y otros. Pedro también resucitó a alguien, Pablo también resucitó a alguien. Notamos, ¿verdad?, esos eventos especiales. Pero el más sobrenatural de todos es la resurrección en Cristo, de los que confían en Cristo. Porque estas resurrecciones fueron temporales, en el sentido de esas personas que resucitaron volvieron a morir. Pero la mejor resurrección es la de los que confían en el poder de Dios en Cristo para una resurrección eterna, ¿verdad? Y con esto el autor pasa de reflejar las proezas de la fe a reflejar la persecución por la fe. Fijaos, por ejemplo, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, cadenas y hasta prisiones, como por ejemplo el profeta Jeremías, que fue encarcelado 2 veces y sufrió la burla y el desprecio, y además de esas 2 veces luego fue echado en una cisterna. O sea, podríamos decir que fue puesto en cárcel hasta 3 veces. Se nos dice que otros fueron apedreados. El ejemplo del profeta Zacarías, que fue apedreado por su lealtad a Dios. Podéis tomar nota de la cita, 2 de Crónicas 24:21. 2 de Crónicas 24:21. Alguien de quien luego Jesús hace referencia cuando recuerda a aquellos religiosos que a Zacarías le apedrearon junto al altar. 2 de Crónicas 24:21. Y luego Mateo capítulo 23, versículos del 35 al 37. Allí Jesús hace este gran lamento: oh tú, Jerusalén, que apedreas, que matas a tus profetas. Luego se nos dice también, versículo 37, que otros fueron aserrados. No hay ningún testimonio en la Biblia
de alguno que fuera aserrado, pero es interesante que en la tradición histórica judía se cree que el profeta Isaías murió así precisamente a manos del rey Manasés, aserrado con una sierra de madera. Y otros dicen muertos a espada. Muchos murieron a espada, entre otros el profeta Urías, contemporáneo de Jeremías. Pero aquí lo curioso, fijaos por un momento en esto, el autor dice ahí en el versículo 37 que muchos murieron a filo de espada. Pero en el versículo 34 había dicho que muchos escaparon del filo de la espada. ¿Qué es lo que quiere decir el autor a los hebreos aquí? ¿Vale? O sea, con las proezas lo entendemos, ¿verdad? El poder de Dios, indiscutible. Pero con la persecución, porque con respecto al poder de Dios hay algo que necesitamos entender. Y es que Dios, el Todopoderoso, Dios, y voy a decirlo entre comillas, limita su poder a hacer su voluntad. Hermanos, este registro de los que sufrieron, versículos 36 al 38, los que sufrieron siendo afligidos, maltratados, errantes y la muerte, estos no sufrieron esas cosas porque Dios no podía ayudarlas, sino porque Dios quería hacer eso en base a su voluntad. ¿Me seguís? El punto, lo que necesitamos entender con respecto al poder de Dios, es que Dios no va a hacer siempre lo que tú quieres, pero Él va a hacer siempre lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo que a nosotros nos conviene. Y ahí está el poder indiscutible de Dios. El poder que llevó a un joven como Jim Elliot a dejar una vida cómoda en los Estados Unidos y viajar a la selva de Ecuador para predicar el Evangelio y morir a los pocos días de llegar allí apenas sin poder predicar a nadie. Y la gente contemporánea y que conocía a este joven Jim Elliot se echaban las manos a la cabeza y decían, ¿cómo te vas a ir a una selva? Y él dijo, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia te va o no te pueda sostener, perdón. Por eso aquí está el segundo pilar indestructible de nuestra fe, el poder indiscutible de Dios. Confiar en el poder de Dios es descansar en su voluntad perfecta. Es lo que tienen en común todos los que aquí se mencionan. Dicho de una manera específica, como hablamos con estos tres, Sadrac, Mesac y Abednego, Dios puede hacer lo que quiera. Un horno de fuego ardiente, Dios nos puede librar de eso. Por supuesto que sí, pero mira, si no lo hace, igual confiamos en Él. Si no lo hace, no es porque no puede, es porque es su voluntad. Por eso algunos escaparon del filo de la espada y otros murieron por la espada y todos vivieron siguiendo la voluntad de Dios y confiando en el poder de Dios. No menosprecies ese poder. No confíes en tus propias capacidades. Pero cuando pienses en el poder de Dios, piensa en que Dios es muy sabio usando su poder. Y a veces no lo va a usar como tú crees que debería usarlo. Pero si conoces cómo Dios usa su poder, entonces tu fe va a crecer. Una mayor comprensión de su poder, de cómo Dios utiliza su poder, nos llevará a tener una fe más firme. Ahora llegamos a los últimos dos versículos de este capítulo 11 de Hebreos, que son la conclusión realmente de todo el capítulo y que nos van a mostrar un tercer pilar indestructible para fortalecer nuestra fe. La palabra infalible de Dios, el poder indiscutible de Dios, la provisión inmejorable de Dios. La provisión inmejorable de Dios.
Fijaos en el versículo 39 de Hebreos 11, dice, todos estos, podría referirse a estos últimos de la sección del 32 al 38, pero cuando leemos el versículo 2 del capítulo 11, sabemos que en realidad se está refiriendo a todos los que él ha mencionado, por nombre o sin mencionar su nombre, todos estos recibieron aprobación, dice el versículo 2, recibieron testimonio de haber agradado a Dios, los antiguos, todos estos, versículo 39, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Y ahora aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué promesa? Porque varias promesas se han mencionado en Hebreos 11, ¿verdad? La nación de Israel, la promesa dada a Abraham, un hijo, la tierra prometida. ¿Qué promesa? Un reino futuro, un reino eterno. ¿Qué promesa? La promesa que ninguno de estos recibió, porque ahí es donde acaba esta lista y esta gran nube de testigos. Y luego se retoma con los lectores de Hebreos, y podríamos decir hasta nuestro día de hoy, lo que ellos no vieron es la venida de Cristo, es la obra de Cristo. Por eso el autor ahora en el versículo 3 del capítulo, en el versículo 2 del capítulo 12, les va a decir, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque todos estos tenían los ojos puestos en esa promesa, la promesa de un Mesías, la promesa de un Redentor, la promesa de un Salvador que iba a proveer una salvación inmejorable, mejor que salvarte de tus enemigos. Mejor que salvarte de la tortura, mejor que aún salvarte de la muerte física, es salvación eterna. Estos todos no experimentaron el cumplimiento de la promesa, la venida del Señor Jesús, pero vivieron con una confianza tal que sabían que ese momento iba a llegar, en el momento que Dios estableció. Ellos confiaron en aquel que provee mejores promesas. Dice el autor aquí, no recibieron la promesa, versículo 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Y uno, si solo lee este versículo, podría preguntarse, bueno, ¿y a qué se refiere con algo mejor? Pero sabemos, ¿verdad? Estamos en la carta a los Hebreos, que en pasajes como el capítulo 8, versículo 6, nos dice que en Cristo, ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y es lo que el autor aquí está explicando en esta carta a estos lectores. Aún mejor que las promesas de Dios que estos recibieron y que obtuvieron, está la promesa que recibieron y no obtuvieron. Que se refiere no a que no fueron salvos, sino que no vieron su cumplimiento. El punto es que todos los que creyeron antes de Cristo y los que creímos después de Cristo somos salvos por la fe en Cristo. Y en un sentido, creo que hemos de reconocer que la fe de estos es mayor que la nuestra. ¿Por qué? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En nuestro caso, la historia, ya la palabra, el testimonio de la palabra es suficiente, pero la historia refrenda la historicidad, la realidad, la verdad de Jesús de Nazaret. El hecho de que por más de 20 siglos nadie ha podido demostrar que Él no resucitó. Él está vivo. Esa es la promesa y confiamos en la vida eterna porque Él venció a la muerte, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese testimonio, pero estos solo recibieron parte de esas promesas, pero confiaron, tuvieron fe. Es como la escena de Jesús después de resucitar con sus discípulos. Jesús se presenta, le ven y le adoran, pero allí faltaba uno, Tomás. 8 días después Tomás ya está allí
Juan capítulo 20, y entonces Jesús aparece y Tomás, que había dicho, si no lo veo, no lo creo, ahora ve y cree, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? ¿Recordáis? Juan 20, 29, dichosos los que no vieron y creyeron. Y solemos pensar en nosotros, que no vimos a Jesús resucitado y creímos, pero yo creo que tiene mayor mérito estos, que ni siquiera vieron el cumplimiento de la venida del Señor Jesús, no vieron la realidad de su vida perfecta en este mundo, no vieron la realidad de su muerte sustitutoria en la cruz por el pecador. Sin embargo, creyeron. Y Dios lo planificó así para que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Una palabra, un concepto, perfeccionar, que en este contexto de Hebreos se refiere a la salvación. Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. O sea, Dios dijo, no les iba a salvar a ellos sin nosotros. Pero ellos son el ejemplo que necesitamos, esta convicción de la provisión inmejorable de Dios. Cómo Noé fue heredero de justicia, cómo Abraham anheló una patria mejor, cómo Moisés puso la mirada en la recompensa. Así, le dice el autor de los Hebreos, así es como debéis vivir, así es como debemos vivir, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Son los protagonistas de la fe, Hebreos 11, porque pusieron sus ojos donde nosotros debemos poner los nuestros. Y en un sentido, ellos miraron hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás, pero ellos y nosotros miramos a Cristo, a Cristo. La provisión de Dios, la provisión del Salvador que necesitamos. Confiar en la provisión de Dios es reconocer su perfecta fidelidad. Él es fiel, Él va a cumplir todo lo que prometió. Por eso una mayor convicción en su provisión nos llevará a nosotros a tener una fe más firme. Por el pilar de su palabra infalible, por el pilar de su poder indiscutible, por el pilar de su provisión inmejorable. Pilares indestructibles. Horatius Bonar, un pastor y compositor de grandes himnos, algunos de ellos los cantamos, Aquí tu rostro puedo ver, Señor, ese himno lo escribió este hombre, Horatius Bonar. Él dijo en una ocasión que en toda incredulidad hay presentes estas dos cosas: una buena opinión de uno mismo y una mala opinión de Dios. En toda incredulidad, una buena opinión de uno mismo y una mala opinión de Dios. Hermanos, al final de este extraordinario capítulo 11 de Hebreos, lo que necesitamos entender es que la firmeza de nuestra fe depende de nuestra opinión de Dios. Y cuando no confiamos absolutamente en su palabra, estamos diciendo que Dios no lo sabe todo. Y cuando no descansamos en su poder, estamos diciendo que Dios no puede cumplir lo que ha prometido. Y cuando no creemos que su provisión es siempre lo mejor, estamos diciendo que Dios no lo entiende todo. En resumen, con todo esto, estamos teniendo una buena opinión de nosotros mismos y una mala opinión de Dios. ¿Nos damos cuenta de cuán grande error cometemos al hacer eso? De lo absurdo que es pensar que nosotros sabemos más que Dios. Si no obedecemos su palabra con fe firme, estamos diciendo con nuestra actitud que su palabra puede fallar. Estamos diciendo
si no confiamos en su poder soberano, que Él no es todopoderoso. Y si dudamos de su provisión, estamos afirmando que Dios no es digno de confianza. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que el que no puede negarse a sí mismo es un mentiroso. Oh, hermanos, la fe es algo tan precioso y tan profundo. La fe que tenemos por la gracia de Dios y la fe que se fortalece a medida que conocemos más y más al Dios verdadero e inmutable. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos, con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. He aquí las naciones son como gota en un cubo, son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino, el Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. ¿No sabéis? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la grandez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién, pues, me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. ¿Qué opinión tienes de Dios? ¿Qué opinión tienes de Dios? Hebreos 11 es un capítulo de la Biblia que nos debe humillar, que nos debe llevar a examinar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los que vivieron por fe son los que reconocieron la dignidad de Dios, los que reconocieron la santidad de Dios, los que reconocieron la fidelidad de Dios, los que reconocieron la soberanía de Dios. Y son los que confiaron en la palabra infalible de Dios, en el poder indiscutible de Dios y en la provisión inmejorable de Dios. Y al contemplar a Dios, al conocer sus atributos, nuestra adoración crecerá y nuestra fe se afirmará más y más, porque no hay nadie como Él. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por el privilegio de verte en tu palabra. Aun por medio de la vida de estos hombres y mujeres que no fueron perfectos en todo en su vida, pero que vivieron por fe, vivieron confiando en ti, en quién eres tú y en lo que has hecho. Ayúdanos a nosotros también, siguiendo el ejemplo de esta nube de testigos y sobre todo con nuestra mirada puesta en Jesús, la provisión inmejorable, el Salvador que salva de manera completa, nuestro Señor a quien amamos y quien murió en nuestro lugar y quien con su sangre nos redimió, nos limpió de pecado y nos ha dado esta vida eterna en la cual estamos ya. Ayúdanos, Señor, a vivir mirando siempre a Él, con nuestros ojos puestos en Él. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.